Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Bien. Pues, Ok. Hoy vamos a trabajar con polinomios. ¿A qué les suena polinomios? una expresión compuesta de varias operaciones. Muy bien. Ahora, esa operación está compuesta por expresiones que poseen números y letras. A esas expresiones llamamos expresiones algebraicas. ¿Ok? Yo les envié a ustedes un documento que es con el que vamos a trabajar esta clase. Entonces, déjenme compartirles la pantalla. Me indican cuando vean mi pantalla. Ya, profe, ya se ve la pantalla. Ya, mis profes. Ok. Entonces, fíjense, un polinomio, la palabra dice poli, de varios, de muchos, es una expresión algebraica formada por coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Son los números que están delante de la variable. La variable es un valor que desconocemos, que siempre lo representamos mediante una letra. Y un exponente, ¿saben qué es un exponente? A ver si lo recuerdan. El número que eleva a otro. Sí, es el número de veces que me indica cuánto se va a repetir un número, o sea, a multiplicar un número. Bien, entonces, un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma de un número finito de monomios. Entonces, fíjense que tengo la forma. Aquí tengo el coeficiente, la variable y el exponente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esos exponentes? Que esos exponentes se deben organizar. Y ya yo se los voy a explicar por qué. Cuando tenemos poli, tenemos varios términos, entonces también va a variar el grado de ese exponente. Aquí llamamos grado, el grado de ese polinomio, llamamos grado al exponente de la variable, pero ya les voy a indicar. Entonces, ¿quién es n? Fíjense que aquí tengo esta expresión, p de x, porque así lo denotamos o lo llamamos, p de x. Y tenemos una serie de monomios. Ahora acá, donde n es un número natural. Pero, coeficiente, como ya les decía, es el número que se antepone a la variable. Este número puede ser un número entero o un número fraccionario, un número racional. Variable o indeterminada. Bueno, en este caso nosotros vamos a llamar variable o incógnita. Eso va a depender de la letra. Esto puede ser X, puede ser Y, puede ser M, cualquier letra que identifique la variable. ¿Bien? Bueno, el coeficiente principal, que va a ser es el coeficiente del primer término, es decir, el que tenga el mayor grado. Y término independiente es aquel que no tiene variable. Vamos Me a ver. perdí. A ver, ¿quién se perdió? Profe, ¿puedes explicar de nuevo? No lo escucho Sí, bien. mis. Es que si porfa repites de nuevo, es que quedamos Okay. confundidos en las partes. Bueno, aquí se lo voy a explicar con un ejemplo. Fíjense. Tengo el polinomio p de x, es 2x a la 3 o x al cubo más 3x cuadrado más 5x menos 3. Entonces, ¿a qué llamamos coeficiente? Vamos a colocárselo por acá. A los números que están delante de la variable. O sea, 2x al cubo, Entonces, simplemente, 3x al a cuadrado ver, y eso. no, ya va. Ya va, déjenme ver este mensaje acá.
cada uno de los términos separados por los signos más o menos, llamamos término. Entonces, voy acá. Vamos a ver. Hay un lapicito aquí, ¿dónde está? Aquí. Fíjense. A cada uno de los términos o las expresiones que están separadas por los signos más o menos, lo llamamos términos. Entonces, fíjense. Ay, ¿qué pasa aquí? Términos. A cada uno de los de las expresiones separadas por los signos más o menos. Déjenme señalar aquí. Fíjense, ¿quiénes son los términos? Esto es un término, este es otro término y otro término. ¿Sí me siguen? Las expresiones separadas por los signos más o menos lo llamamos término. Pregunto, ¿este polinomio cuántos términos tiene? 4. Cuatro términos. Muy bien. 4 términos. Muy bien, 4 términos. Ahora llamamos parte literal. Llamamos parte literal a la expresión o a la variable con su exponente. Entonces, ¿quiénes son la parte literal? Vamos a cerrar aquí con un círculo. Parte literal son las X. La X con su exponente. Parte literal. Y este, como no tiene X, no tiene parte literal. Entonces, vamos a hacer acá parte literal. Ahora, ¿quiénes son los coeficientes? Los números que están al lado de la X. Correcto. A Los la que se anteponen. izquierda de la X. Entonces serían 2, 3, 5. ¿Ok? Ahora, la variable sabemos que en este caso es X, porque es la letra que desconocemos. Entonces aquí, coeficiente. Y el término independiente es aquel que no tiene parte literal. El término independiente es aquel que no tiene parte literal. Entonces tenemos claro acá, coeficiente. Vamos a anotarlo acá. ¿Quiénes son los coeficientes? 2, 3, 5 y 3. Dos, 3, 5 y 3. Ok. Acá, parte literal. ¿Quién es la parte literal? La X. Las X. La X. La 3, X a la 2. Al cuadro. Colocar. A ver, dejen de rayar la pantalla, por favor. X al cubo. X al cubo
¿Quién más? X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. Y- Y aquí es la- El 2, el 3 y el 5. variable Ah, no, la X. o incógnita. X. ¿Y el término independiente? El 3. 3. 3. 3. Muy bien. Ahora, el grado del polinomio lo determina la parte literal. Bueno, ¿cómo así? Recuerden que la parte literal es quien tiene los exponentes. Entonces decimos que el grado del polinomio es tal, eso depende del exponente que tenga la parte literal, el mayor exponente que tenga la parte literal. Si tengo este polinomio, yo puedo decir que este polinomio es de grado ¿qué? Es de grado 3 porque es el exponente mayor en ese polinomio, ¿ok? Entonces, ese polinomio es de grado 3. Me lo determina el exponente de la parte literal. ¿Sí me siguen? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, vamos acá. Entonces, fíjate, aquí me dice el grado del polinomio, P de X es el mayor exponente que se encuentra elevado a la variable. Aquí tenemos. Cuando decimos que un polinomio es de grado 0, es decir, cuando no tiene parte literal y solamente tenemos el término independiente. De grado 1, bueno, cuando tenemos la variable, que en ese polinomio, uno de los términos o la variable, la parte literal, el mayor valor que puede tener el exponente es 1. Fíjense que acá no está, pero se sobreentiende que el exponente es 1. Luego tenemos acá, cuando decimos que es de segundo grado o de grado 2, cuando entre los términos la parte literal que el mayor exponente va a ser 2. Y así hacemos. Empezó bien. Señora. Hay tipos. Quizás no siempre trabajamos con todos, pero es importante conocerlo. Fíjense, cuando llamamos polinomio nulo, es aquel polinomio que tiene todos sus coeficientes nulos. ¿Y qué es nulo? Dubán, 0. ¿te puedes acomodar? 0. 0. Entonces los coeficientes nulos llamamos a aquellos coeficientes que tienen valor 0. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nulo? Bueno, fíjense que supongamos que le demos un valor a la variable. Yo puedo obtener un número ahí, pero si yo lo multiplico por 0, ¿qué va a pasar con ese término? Va a dar 0. Va a dar 0. Va a dar 0. Muy bien. Entonces, polinomio homogéneo. ¿Cuándo se dice que es homogéneo? No, mira, no te puedo hablar ahorita porque estoy en clases. Los términos son de un mismo grado, todos tienen un mismo exponente. Entonces, fíjense, que ponemos que en el que todos sus términos o monomios son del mismo grado. Fíjense que acá tenemos dos términos. Aunque el coeficiente sea distinto, tienen la misma parte literal. Y ya eso los convierte en un polinomio homogéneo. Que más adelante vamos a ver cómo se reduce todo eso a un mismo término. Ahora, polinomio heterogéneo es aquel donde sus términos no tienen el mismo grado o su parte literal no es igual. Dana, estamos en clase.
Bien, entonces fíjense que este caso es el más común porque es el que usamos anteriormente. Ok. Polinomio completo. A ver, cuando nosotros tenemos un polinomio, a veces resulta que no todos los términos están en orden. O siempre me hace falta uno. Por ejemplo, yo tengo un polinomio de grado 4. Ahí la parte literal siempre va a ir disminuyendo 1, es decir, los exponentes. Si tengo polinomio de grado 4, entonces debo tener término que tiene el grado 3, el término de grado 2, el término de grado 1 y el término independiente. Pero no siempre ocurre esto. Entonces aquí, es aquel polinomio que tiene todos los términos desde el término independiente hasta el término de mayor grado. Bueno, aquí lo tenemos. Fíjense que grado del polinomio, grado 3. Luego sigue el término de grado 2, el término de grado 1 y el término independiente. Pero ocurre el caso contrario, polinomio incompleto. Fíjense que el grado del polinomio es 3. Pero ¿qué pasa? Que la parte literal o el término de grado 2 no está. Sino que pasa al de grado 1 y el término independiente. Entonces, cuando nos falta un término, nosotros decimos que ese polinomio es incompleto. Ahora, ¿cómo completamos un polinomio? Bueno, me falta un término. ¿Cuál es ese término? El de grado 2, ¿cierto? Entonces nosotros colocamos para completarlo, fíjense acá. Vamos a insertar acá. Vamos a insertar una ecuación. Fíjense que yo quiero completar ese polinomio. Entonces coloco P de X P de X es igual Profe, se escucha entrecortado. Ok. Entonces me queda 2x a la 3. Ahora, una expresión o un monomio nulo. Entonces, ¿qué hago? Coloco 0. Acá coloco completo. Con 0. Luego viene el signo más. 5x. Luego viene menos 3. Y fíjense que acá ya completé este polinomio que estaba incompleto. ¿Sí se ve? Siempre tengo, cuando voy a completar un polinomio, tengo que colocar la parte literal que me hace falta, el término que me hace falta, y como coeficiente voy a colocar 0, porque ese sería como que el elemento neutro en la suma. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahora? A ver, ¿me siguen? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, dice polinomio ordenado. Fíjense que cuando se dice que un polinomio está ordenado, bueno, hay dos formas de ordenar un polinomio, de forma creciente y decreciente. Bueno, ¿cómo así? Eso lo determina el grado del polinomio. Fíjense, si yo tengo un polinomio de grado 3, yo tengo que ordenarlo, si lo digo de forma decreciente, es decir, de grado mayor al grado menor. ¿Quién me identifica el grado?
el exponente. Entonces, si yo tengo un polinomio de grado 3, yo voy descendiendo. Bueno, voy con el término que tiene el grado 3 o la parte literal con exponente 3. Luego, si voy de forma decreciente, voy con el que tiene exponente 2, luego con el que tiene exponente 1 y luego el término independiente. Ahora, si quiero ordenar un polinomio de forma creciente, ¿por dónde comienzo? ¿Por el término de mayor grado o por el término independiente? A ver, quiero ordenar un polinomio de forma creciente. ¿Por dónde debería comenzar? A ver, chicos. ¿Cómo es la pregunta, Miss? Si quiero ordenar un polinomio de forma creciente, ¿por qué término debería comenzar? El 3. El 3, porque El 3, sí. profe. Muy bien, el 3 porque es el término independiente, es decir, por el neutral el que tiene, muy bien, el que tiene parte literal 0, o sea que no tiene parte literal. Luego voy con x, 5x porque x tiene exponente 1, entonces me quedaría menos 3, vamos a hacerlo acá abajo, p de x, okay. P de x es igual a menos 3 más, fíjense que tengo que considerar el signo que tiene delante cada término. Entonces, como aquí tiene delante el negativo, yo coloco aquí menos 3 negativo, más 5x, porque es la variable que sigue con exponente 1. Como está positivo, lo coloco positivo. Aquí el 2, aunque no tenga signo, se sobreentiende que es positivo. Entonces coloco 2x elevado a la 3. Y ya allí estoy ordenando ese polinomio de forma creciente. ¿Estamos claros hasta ahora? Sí, señora. Señora. Bien. Entonces, fíjense, cuando hablamos de polinomios iguales, dos polinomios son iguales, se verifican dos cosas. Que los dos polinomios tienen el mismo grado. Y que los coeficientes y los términos del mismo grado son iguales. Es decir, que aquí tienen que coincidir el número que está delante de la variable, el mismo número de términos y que tengan también los mismos coeficientes. Pregunto, P de X y Q de X son iguales. Señora profe, ¿puede repetir la pregunta? Profe, ¿puede repetir? P de X y Q de X, ¿podría decir que son iguales? Sí. Sí, señora. Sí, señora. ¿Por qué? Porque tienen el mismo grado ¿Qué más? y los mismos términos. Los mismos términos. Los mismos términos, profe. Fíjense, aunque estén desordenados, si yo lo ordeno, verifico, aquí Son tengo los mismos. 2x a la 3, aquí tengo 2x a la 3, aquí tengo 5x, aquí también tengo 5x, y los signos también son positivo, 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 positivo. Tengo menos 3, término independiente, y aquí también tengo menos 3. Es decir, que esos términos son iguales. ¿Cuándo digo que son semejantes? Bueno, cuando tienen la misma parte literal, es decir, pero los coeficientes cambian. Esa es la diferencia de un término cuando son iguales o cuando son semejantes, ¿bien? Cuando son iguales, tanto coeficiente como parte literal son exactamente iguales, o sea, tienen los mismos valores. Cuando digo que dos polinomios son semejantes,
cuando la parte literal es igual, pero los coeficientes pueden cambiar. ¿Bien? ¿O son diferentes? Bueno, fíjense acá. Polinomios semejantes. Fíjense que acá tienen el mismo grado, las variables tienen la misma parte literal, la misma cantidad de términos, pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Como les decía antes, los coeficientes pueden ser diferentes. Entonces, la parte literal, el número de términos son iguales. Ahora, ¿qué es lo que cambian? Los coeficientes. Entonces, como los coeficientes son distintos y el término independiente también es diferente, yo puedo decir que esos términos son semejantes. Tienen características en comunes, pero no son iguales. ¿Bien? ¿Se ve la diferencia entre polinomios iguales y polinomios semejantes? Sí, Miss. Sí, señora. Bueno, esto debemos saberlo porque va a llegar un momento cuando empecemos a trabajar con las operaciones de polinomio, vamos a usar estas cosas. Ahora, también tenemos tipos de polinomios según el número de términos. Cuando tiene solo un término, lo llamamos monomio. Tiene solo un término, fíjense acá, un solo término. Ahora, esto también puede ser un número nada más, es decir, que tiene el término independiente. Yo puedo decir P de Q de X igual a menos 5. Ya eso es un monomio, porque tiene solo un término. Binomio. ¿Cuándo decimos que es un binomio? Cuando tienen dos polinomios. Tiene dos términos. Fíjense acá. Estos pueden que tengan parte literal, pueden que no tengan parte literal. O sea, eso es indiferente. Pero debe tener dos términos. Trinio, cuando tiene, obviamente, tres términos. ¿Y cuándo llamamos polinomio? A ver, ¿cuándo llamamos polinomio? ¿Cuándo son más de 4? Cuando son 4 o más de 4. Ya eso lo llamamos polinomio. ¿Ok? Ahora, un polinomio, yo puedo determinar su valor numérico. ¿Qué necesito para saber el valor de un polinomio? Fíjense que ya tengo esta expresión. ¿Cuál es el valor que desconocemos? La X. La X. Es decir, si yo le doy un valor a X, yo puedo hallar el valor de todo ese polinomio porque simplemente sustituyo donde vaya X, coloco el valor que le vaya a dar. Entonces, fíjense que está acá. Tengo este valor, calculo el valor numérico del polinomio. Tengo P de X. Ahora, ¿por qué P de X? Porque me dice que esto depende del valor de X. Es como una función o dependencia de funciones. P de X. Luego tengo acá 2x a la 3, tengo este mismo polinomio, más 5x menos 3. Entonces, si yo quiero saber su valor, simplemente le doy un valor a la x. Profe, pero es que aquí tengo x a la 3, x a la 1, pero es la misma variable. Como es la misma variable, va a ser el mismo valor para todos. Simplemente que aquí va a estar elevado a la 3 y aquí elevado a la 1. ¿Estamos claros con eso? Como es la misma variable, va a ser el mismo valor. X en todas, entonces x menos 1, aquí equivale x menos 1, pero elevado a la 3. Aquí tengo x que vale menos 1, pero está elevado a la 1. ¿Bien? Entonces se sustituye. Fíjense cómo está acá.
tengo 2, que es lo que está acá, por x elevado a la 3. ¿Pero quién es x? Menos 1. Más. Tengo 5, que es el coeficiente del término lineal. Acá. Por x. ¿Pero quién es x? Menos 1. Y tengo el término independiente. Bueno, resuelvo eso. Menos 1 elevado al cubo sigue siendo menos 1. Recuerden que toda base negativa con exponente No estoy impar. entendiendo nada. Acá. Sustituyo. Este es mi polinomio. Yo estoy diciendo que x es igual a 1. Entonces tengo 2. El 2 me queda igual, que es el coeficiente. Como están multiplicando, ¿a quién está multiplicando? A x a la 3. ¿Pero cuánto vale x? Menos 1. Yo sustituyo, en vez de colocar x, coloco menos 1. ¿Por qué lo cierro entre paréntesis? Porque este número es negativo. Ahora me dice que está elevado a la 3. Fíjense acá, está elevado a la 3. Aquí yo lo elevo también a la 3. Voy con el signo más, que es el que viene acá. ¿Quién es el coeficiente del segundo término? 5. Ah, pero 5 está multiplicando a la x. ¿Pero quién es x? Si aquí decimos que x es igual a menos 1. Entonces sustituimos. Donde vaya x coloco menos 1. Luego tengo el término independiente, que es menos 3. Coloco menos 3. ¿Sí me siguen hasta ahora? Más o menos. ¿No? ¿No se entiende? Más o menos, profe. A ver, ¿qué vamos a hacer? Tengo esta Yo no entiendo expresión. más o menos, profesor. Tengo esta expresión. ¿Quién es la variable allí? El número que desconozco. A ver, ¿a quién desconozco allí? ¿Quién es mi incógnita? ¿El 2? ¿El 5? ¿O el 3? A ver, ¿son ellos mi incógnita? Los números que desconozco. ¿La Muy X? bien, la x es el número que desconozco, pero acá me dice valor numérico en polinomio, es decir que quiero saber cuánto vale ese polinomio. Ah, pero a mí me dijeron acá que la x es igual a menos 1. El valor de la x es menos 1. Bueno, entonces como quiero saber el valor del polinomio, tengo que resolver toda esta operación. Ahora, como ya sabemos el valor de x, ahora sí puedo resolver esta operación que está acá. ¿Cómo lo hago? Y si ya puedo resolver esta operación. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, donde vaya x,